Hola, 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 ¿qué tal? Jorge, ¿cómo andás? Hola, Lauti, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí. Linda tarde, calurosa, pero bueno, hoy tenemos la suerte, la fortuna que nos acompaña Silvia Schuld, autora de Mishko, como prometimos el martes pasado. Digamos que nos acompaña la profesora Nilda Ramos también, está acá de culata. Voy mostrando todo, ¿viste? Culata intelectual. Bueno, la verdad que un gusto. Vino Silvia, nos va a contar un libro que yo lo recomiendo totalmente, muy interesante. Lo va a contar ella, no lo voy a spoilear. Que un poco lo que adelantábamos en las redes tiene que ver con el papá de ella que escapó de Yugoslavia, del norte de Yugoslavia, del territorio suabo, cuando avanzaban. Bueno, ahora nos va a contar ella para no meternos en su narrativa. Pero bueno, ahora un libro que está reeditado, Tiempo Sur, autora quilmeña, editorial quilmeña, totalmente recomendable. Hay que obviamente apoyar a nuestros autores, sobre todo cuando hacen cosas buenas, ¿no? Eso es fundamental. Así que un gusto estar con vos, Silvia. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y por supuesto un gusto poder compartir este trabajo que empezó hace más de 25 años, cuando en realidad yo volví de Alemania de estudiar. Tuve la suerte de poder hacer un posgrado en Alemania y conocí a todos los amigos de mi papá. Incluso mi padre y mi madre me fueron a visitar y fui conociendo a los amigos, y viste que a medida que uno se va poniendo grande es como que empieza a valorar más y más los orígenes de la propia familia. Y ahí esos amigos me contaron cosas que vivieron juntos en el campo de concentración que mi padre nunca me había detallado, porque él siempre transmitió su historia como una aventura. De hecho, porque tenía 15 años cuando entró en el campo y cuando se escapó tenía 18. Y ese instinto de supervivencia hicieron que él de algún modo viva esto como una aventura. Pero bueno, me dejó picando ahí el tema. ¿No tenías la idea de hacer el libro cuando fuiste? No, para nada. Pero después, ya cuando escuché todo y volví, digo, esto se está transformando como en una asignatura pendiente. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, basta, hay que grabarlo por lo menos, porque aparte él siempre con su memoria muy intacta, ¿no? Ah, mirá vos, se recordaba con muchos detalles, ¿no? Muy intacta, claro, y él estaba, bueno, de hecho en el 99, él es del 29, así que en el 99, en julio, cumplía 70 años, y bueno, entonces como un año antes o un poco más, lo grabé. Y le dije, papi, quiero tener esto en cassettes de esa época. Claro. Y le fui haciendo preguntas. Entonces se hizo una entrevista, preguntas y respuestas, todo con detalle. Y primero se transcribió, digamos, esa entrevista al español, pero muy coloquial. Y después un amigo de la familia lo escribió en alemán y se lo hicimos llegar la versión en alemán al amigo de mi viejo que estaba radicado en Canadá. Claro. Porque él se escapa. Claro, son 3 inicialmente. Exacto, claro. Cuando spoileo se escapan un poco eran el libro, 3, pero después quedan 3 2 amigos adolescentes que escapan. Claro, que escapan, exactamente. Y bueno, es una película de aventuras, ¿eh? Es una película, sí. Claro. Así, en definitiva, como que cuando uno termina, de hecho lo escribo al final del libro, ¿no? Es como digna de película épica. Sí, una película de aventura. Y acá aclaro algo con respecto. El libro está planteado de una manera muy amena. Es una entrevista de una hija escritora al padre. Que la hija, cuando no entiende algo, le dice: no entendí eso, aclarame eso que vos estás diciendo. Y el libro es del 99, pero ahora estamos hablando de una segunda edición. El libro del 99, presentado con el querido Miguel Ángel Morelli. Claro, bueno. Y hoy, después, esa versión en español, escrita rápido, me senté con mi compadre, amigo, Miguel Ángel Morelli, compadre porque tuvieron un hijo con Nilda Ramos, a Mariano, y soy la madrina. Y bueno, con mucho gusto compartimos el maravilloso proceso de escribirlo en máquina
y editar. Él era el editor, ¿no? Ah, con máquina, qué lindo. Claro, sí, maravilloso. Bueno, lo escribió. No, era computadora, Computadora de las primeras, sí. Sí, pero bueno, parecido. Tuvimos meses y meses y meses. Bueno, lo que significa escribir un libro. Y bueno, esa primera versión en formato libro se la regalamos a mi viejo de sorpresa en una fiesta que hicimos para sus 70 años, que ahí vino Miguel, hicimos toda la presentación oficial, adelante casi 100 personas, que eran todos amigos. Esos ejemplares se acabaron. No están más. Claro, no quedan, no sé, 5 o 6. Y entonces ya hace rato que venimos ya había gente que me había dicho, lo quiero conseguir, ¿dónde lo consigo? Y en el colegio alemán querían trabajar como un grupo de 30 chicos y no había ejemplares. Y además también estuvo la idea de hacer como un documental. Entonces, bueno, había que volver a hacerlo. Claro. Y ahí, bueno, leí junto con mi viejo toda la primera edición y le dije, porque está vivo mi papá, 25 años Dato después. no menor, ¿viste? Pues uno se imagina, claro. Y bueno, y le dije, a ver si hay algo que contaste en la primera edición que falta. Y me dijo, sí, me falta tal y tal cosa, que es lo que agrego, agregamos en la segunda edición, porque de hecho la segunda es igual a la primera, pero con un nuevo epílogo, y en ese nuevo epílogo mi padre relata. Agrega, claro, exacto. ¿Viste, Silvia, que es loco cómo funciona la memoria? O sea, hoy en día con... digamos, la irrupción de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, si son inteligentes, igual los teléfonos nos vuelven un poco menos inteligentes a nosotros, pero digo, siento que hoy en día la memoria está como perdiéndose muchas veces para contar una anécdota, inclusive. Me llama mucho la atención de la gente de estos tiempos, por ejemplo, que tienen todo más nítido en la cabeza. No sé si te parece lo mismo. Sí, aparte, en el caso de él, es impresionante como aún 25 años después sigue recordando cada detalle, porque hace un par de meses atrás fuimos a la casa de una familia que los hijos van a estudiar historia, están reinteresados en el tema, y relató las 2 horas por 2 horas y media relató todo, desde el minuto 0 hasta la actualidad. Y muy genéricamente te quiero preguntar, porque a veces lo hago esto, pero ¿qué es lo que más te sorprendió en la escritura del libro? De las anécdotas que contó, o un detalle que te haya quedado mucho en la cabeza, más allá de que todo es muy interesante. Ahí es que difícil resumirlo. Por eso lo tuvimos que volcar en un libro. Pero hay algo que está muy marcado en la familia incluso, que es el día que se escapa mi viejo, después de estar 3 años en el campo de concentración, porque él, hago un mini resumen. Sí. En realidad era una... Él estaba en el norte de Yugoslavia. Noreste de Yugoslavia. Es una población, es suavo, en realidad. Exacto, suavos del Danubio o alemanes del Banato. Ahí está. Sí, eran colonias alemanas que desde fines del 1700 fueron por un río, se fueron alojando o fueron quedando a las orillas del Danubio. Y bueno, en el momento que nació él, en 1929, era bandera yugoslava. Claro. De hecho, él tiene documento yugoslavo. Yugoslavo de nacimiento, digamos. Claro, pero por ser de apellido alemán y una colonia alemana, por eso sufrió los 3 años de campo de concentración. Yugoslavia es invadida por el ejército rojo. Claro, por los rusos, claro, en este uno caso. Dice campo de concentración y se imagina, lo agarran los alemanes, ¿viste? Claro, el holocausto, lógico. Sí. Claro. Porque está como muy asociado, pero... Claro, el tema es que hay estas otras historias no contadas, por ahí no tan contadas, justamente eso valora también Nilda Ramos como profe de historia y lo pone al final de la segunda edición, ¿no? Estas pequeñas historias que no son tan difundidas, que también, digamos, son como horrorosas, si bien no fueron tan masivas como fue el Holocausto, ¿no es cierto? Así que bueno, sufrió la ocupación primero del ejército revolucionario de Tito,
Sí. los partisanos y después el avance ruso. Y muy loco porque yo conocí gente hace poco en Alemania de la misma edad de mi papá que vivía en el mismo pueblo, fue una gran casualidad, y la señora esa se fue el 1 de octubre de los pueblos porque habían escuchado y habían visto que empezaban a avanzar. La gente se empezaba a ir digamos, desde la parte más del este, empezaban a irse, a emigrar, y ellos se reunieron en el pueblo y dijeron, pero ¿por qué nos vamos a ir si nosotros no hicimos nada? Porque es como que la guerra en esa aldea, en el pueblo, no pasaba. No sufrió. No había guerra, no hubo. Entonces después viene el ejército y los toma prisioneros. No hubo bombardeos ahí, ¿entendés? Pero sí empezaban a haber caravanas de gente de Cruz Roja y que se iban de otros lugares porque decía que avanzaban los partisanos, que avanzaban los rusos. Y en el pueblo de mi papá se reunieron con el médico del pueblo, el cura, el maestro, que eran los principales. Claro, la autoridad. Claro, en la plaza principal, en la escuela, frente a la iglesia, qué sé yo, y dijeron, ¿por qué nos vamos a ir si no hicimos nada? Y se quedaron. Y a los 5 días cayeron y los metieron en campo de concentración. La mínima resistencia. Y esta otra señora que conocí se fue 5 días antes. Y no sufrió nada, dice, se fue se fue para Alemania en un carro de la Cruz Roja. Encima se enamoró de uno de la Cruz Roja. Claro, porque cuando escapa tu papá, ya están las fronteras ahí militarizadas, ya cruzar una frontera era pasar una guardia, a dónde vas, de dónde venís, quién sos. Él quedó en su pueblo, eran 3 pueblos cercanos, ¿sí? Él nació en un pueblo que se llama Hoefeld, y esos 3 pueblos cercanos se transformaron en un solo campo de concentración. Primero amucharon a todos los pobladores en un solo lugar y después dividieron mujeres y niños y hombres. Y a él le tocó, quedarse en uno de los pueblos. De hecho, le tocó quedarse en su pueblo. Y nada, lo sacaron de la casa y quedó ahí en el campo de concentración. Y bueno, eso, por ejemplo, me llamó mucho la atención cómo esos detalles de, es muy loco, ¿viste? Como te cambia la vida por una decisión en un momento, decís, bueno, me voy ahora, y eso le pasó a la señora. Y disculpa, porque lo que te quería contar en realidad es lo que se marcó mucho en mi familia, que fue el día que él decidió escaparse. Después de trabajar 3 años en el campo de concentración, que de hecho era como capo él en una herrería porque sabía herrar, ¿viste? Les hacían hacer trabajos que conocían ellos. Entonces habían decidido fugarse, y el día que se fugan escribe en su libro de trabajo en serbio: hoy es domingo y me escapo. Que es como un acto de resistencia. Eso es buenísimo. Sí, es muy lindo eso. En serbio. Y eso se lo tatuaron mis 3 sobrinos y mi hija mayor. Mira, bueno. Claro, el que leía, spoilea un poquito, el que leía eso, cuando él escribe, decían, se reían, ¿cómo te vas a escapar? No, y él era un adolescente, nadie lo vio escribiendo eso. Con determinación, que dijo, yo me voy. No, claro, él escribió eso y se fue, se juntó con sus amigos, se fueron. Ese día había una fiesta en el pueblo, se cruzan con unos centinelas, y los centinelas le dicen, ¿ustedes a dónde van? Nos escapamos, dijeron ellos. Y los centinelas dijeron, bárbaro, les va a ir bárbaro, ya vieron lo que les pasó a tal y tal, porque los habían llevado a ellos a cavar fosas de la gente que se escapó antes. Y bueno, ese día es como clave, el día que se escapa, porque lo que pasa desde ese momento que se escapa hasta el momento que llegan a la frontera, la imagen de llegar a la frontera de Rumania es de película. Sí, es un minuto a minuto de cómo escaparse. Porque cómo hay escaparse, un cuerpo tierra ahí, ¿viste? Cómo escaparse. Sí. Porque pasa la guardia, bueno. Es como ver una película todo esto, ¿no? Me imagino... eso te quería preguntar. Tu papá, después de esto, ¿qué sensaciones le quedó a él? ¿Tuvo algún tipo de trauma con todo esto? ¿Lo pudo sobrellevar? ¿Cómo vivió el resto en adelante? Que eso es lo más admirable también, su espíritu optimista en todo momento. Por ahí él cuenta que
se imagina el sufrimiento de los mayores, de las mujeres, de los niños, pero él, de hecho él tuvo que enterrar a su padre porque lo llamaron un día que estaba en otro lado el padre y bueno, le había agarrado como una ACV y claro. bueno, esas cuestiones, ¿no? Pero siempre con mucho deseo de salir adelante. Y bueno, sí, aparte es notable sí. que Argentina es como un lugar luminoso donde llegar, ¿no? Un lugar esperanzador. Que eso también. O sea, puesto en el contexto, en los tiempos, ¿no? Es decir, Argentina era como la esperanza de sobrevida, el lugar... Es que contó él, ¿no? Que ahí cuando finalmente, bueno, llegan, es la travesía para llegar a Mundo Libre, claro. Es nada, porque en Rumania los agarraron, los subieron a un tren a Siberia, pero eso no lo quiere contar él, solo no, que los y las lectoras lo disfruten. No, pero no está en el libro. ¿No lo pusiste eso? No quiso él. Está no quiso, porque eso sí que fue muy fuerte. Claro. ¿Viste? Porque también otra imagen que tengo, por ejemplo, que cuando cruzaron a Rumania y se encontraron con una familia pariente del amigo de él, donde los refugiaron, al día siguiente apareció la guardia también, y ellos estaban escondidos en un cuarto lleno de plumas de ganso. ¿Me entendés esa imagen? O sea, todo lleno de plumas de ganso el cuarto y ellos metidos ahí abajo. Y bueno, los centinelas abrieron la puerta y no vieron nada y se fueron. Qué increíble eso. Sí, eso es increíble. Y después cuando, bueno, lo de venir a Argentina, decía en un lugar donde ellos lograron llegar, decía, Argentina, la tierra de las fronteras sin límites o de las posibilidades sin límites. ¿Sí? Y bueno, él tenía hermanos acá, por eso. Claro, el papá de él había venido, ¿no? Había venido el padre, había venido con 2 hermanos. Y se volvió a ir. Y se volvió a ir el padre, pero quedaron acá 2 hermanos. Tu papá es Miguel. El protagonista se llama Miguel. Que en suavo es Mishko. Que es el nombre de él. Claro. Exacto. ¿Y qué siente tu papá dos preguntas, por su país, que ha sufrido toda una historia, bueno, ya la conocemos también lo que ha ocurrido ahí en Yugoslavia, y por Argentina? Mira, en realidad hubo posibilidad en un momento de que él, porque él es argentino naturalizado, claro, porque llegó acá con documento de Yugoslavia, pero no se los reconocieron, entonces entró apátrida, ¿sí? Claro. Y ¿qué te iba a decir? Refugiado habrá entrado. Claro, una cosa apátrida. sin estado. Sí, de hecho, todos pasaron y él con su mamá quedaron últimos. Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, estaban los parientes esperando y los tuvieron que acompañar ahí al lugar de los inmigrantes, ¿viste? En el puerto de Buenos Aires. Bueno, cuestión que él es un eterno agradecido que Argentina le dio identidad, ¿sí? E hicimos intentos leves, sobre todo por nosotros, de conseguir la ciudadanía. Bueno, primero pensamos cuando Serbia... Claro, encima después se guerra, transformó, claro. Nos dijeron que sí, qué sé yo, y resulta que después estaba todo quemado. Hoy sería Serbia eso. Serbia, sí. Claro. No pudimos tener la nacionalidad serbia porque estaban no había evidencias allá. Quemaron todo. No había evidencias, qué locura. No, de hecho él después fue a su pueblo. Claro. Y también estaba todo derrumbado, ¿no? Es terrible esto, el país que naciste no está más. Claro, tremendo. Imagínate, fue con mi madre. No lo había pensado por ese lado, porque él habla de, ya estaban los serbios, dice, de las diferencias que hay raciales, claro. Sí. En realidad también muy extraño porque él habla, como primer idioma tuvo húngaro, mi viejo. En la escuela le enseñaron húngaro, y aparte había gente de Hungría ahí. Después el serbio,
después el alemán recién, Claro. ¿me entendés? Así que, bueno, lo que siente por su país es una pena porque desapareció todo aquello que existía, como le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí. Que no es que estaba todo derrumbado, pero sí, la escuela estaba casi destruida, bueno, había yuyos en las casas que él reconocía, porque a la gente del sur de Yugoslavia, cuando ellos se fueron, los trajeron engañados. Los del sur de Yugoslavia fueron a ocupar las casas de esta gente, de mi viejo y de todos los del pueblo, pensando que la iban a pasar bien, pero gente de campo que trabajaba con cabras y no se halló en ese lugar. Entonces al tiempo se fueron. Y quedaron abandonadas esas casas. Quedó el pueblo abandonado. ¿Entendés? Entonces, bueno, pena por esa situación, siente, y por la Argentina un agradecimiento enorme. ¿Sí? Me imagino, es como su nuevo hogar. De una forma, una forma literal. Con todo lo que eso significa, ¿no? Sí, sí. Pero sí, así es. De hecho, pudo formar su familia acá y de alguna manera revincularse con todos sus orígenes. De hecho, también después, bueno, fue presidente 13 años del Club Alemán de acá de Quilmes, como muy activo institucionalmente, socialmente. O en deporte también. Así que como que todo es medio un círculo, ¿no es cierto? ¿Y a vos como hija qué te generó escribir este libro? Y fue como esta asignatura pendiente que te decía, y como hace 25 años más o menos fue cortar el cordón umbilical. Ah, ¿sí? Y sí, fue muy fuerte. O sea, si bien yo no tenía un vínculo con mi padre así recontrapegado, pero esta carga que yo sentía era como una carga afectiva o una responsabilidad de volcar en papel o dejar plasmado en algún lado todo esto tan fuerte que a él le tocó vivir. Y bueno, y fue entregar un poco, acá está tu historia, que tiene que ver con nosotros, pero un poco cortar con esto, ¿no? Y es como un homenaje también. Obvio. Porque ya queda plasmado. No, pero sobre todo, acá. Claro, ahí la primera vez fue así como un reconocimiento y demás. Y ahora la segunda edición es un clarísimo homenaje, porque imagínate lo que es 25 años después que mi padre siga vivo y con su memoria intacta, tener la posibilidad de, justamente ahora se va a hacer la presentación de la segunda edición y él está. ¿Me explico? Entonces, eso es la segunda edición es en honor a mi padre que está vivo y un especial homenaje a mi mamá, que estaba viva cuando fue la primera edición, pero que falleció hace 4 años y medio, y que en realidad fue el sostén afectivo y fue un pilar en la vida durante 60 y pico de años de mi padre en la Argentina, Victoria Mann de Schultz. Sabés que la importancia de las historias personales así, familiares, que también, esto de la microhistoria, ¿no? Que no son tan pequeñas, porque terminan rompiendo a veces hegemonías intelectuales, ¿no? Eso es buenísimo, eso es maravilloso. Quiero comprar el libro, ¿dónde está? Iba a decir eso. Claro. Los oyentes me dicen, Jorge, no me dijiste dónde está el libro. ¿Dónde está el libro? El libro está en la librería Moreliana, que ahora está Facundo Morelli a cargo de la librería, que es el hijo varón de uno de los hijos varones de Miguel Ángel, que también donde quiera que esté, para nosotros es, imagínate, de alguna forma lo estás homenajeando también, ¿no? Es claro, es un agradecimiento muy especial a donde quiera que esté Miguel, porque con él teníamos la idea de hacer la segunda edición y vino la pandemia. Así fue. Entonces está en Librería Moreliana, atrás de Librería Ramos, sobre calle Mitre, entrando por la galería, ahí lo pueden conseguir. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Ahí mandaremos a nuestros oyentes también, que seguramente estarán escuchando, y la verdad que es muy interesante. Pero bueno, te agradezco mucho, Silvia, la verdad, bárbaro el testimonio,
es emotivo realmente de escuchar. Y bueno, Jorge, gracias a vos también. Mirá, nos traes... ¿Te sentiste cómoda? Porque estabas... Invitados así. Muy cómoda. Y gran nivel. ¿Puedo decir algo todavía? Sí, por supuesto, sí. Que el jueves 10 de abril a las 19 horas va a ser la presentación muy bien. de la segunda edición del libro Mishko. Va a estar mi papá presente y se hace en el auditorio del Colegio Alemán dentro del marco de los 200 años de la inmigración alemana qué bueno, en buenísimo. Argentina. Así que bueno, un acontecimiento. Buenísimo. Sí, bueno, muchas gracias por este espacio desde ya y me encanta que sean Quilmes y aguante Quilmes. Aguante Quilmes también. Bueno, gracias Silvia y gracias Jorge también y bueno, nos estaremos reencontrando el martes que viene seguramente. Pero bueno, eso fue todo nuestra jornada del día de hoy de Historia de Quilmes, muy interesante. Mishko, ya lo escuchaste, Un camino hacia la libertad, un libro muy interesante de Silvia Yul.